Vamos a ver ahora la primera parte de la clase 4.3. Seguimos dentro de neoplasias linfoides y seguimos viendo neoplasias de linfocitos B post-recombinación genética, los así llamados linfomas o leucemias B periféricos. Vamos a ver una neoplasia en la que las células neoplásicas no tienen un equivalente exacto en la maduración que hemos visto. Son células B, linfocitos B, pero que tienen una morfología muy peculiar que ahora veremos. Y es la leucemia de células peludas o tricoleucemia. Fíjense la biometría de estos pacientes. Por ejemplo, en este caso tenemos una cantidad de leucocitos de 21,000 con 19,000 linfocitos totales. Esto no es lo más común. Lo más común es que haya linfocitosis, pero no tan importante. El paciente puede o no tener anemia, en este caso no tenemos anemia, pero frecuentemente tiene una o más citopenias. Por ejemplo, aquí tenemos 56,000 plaquetas, 1,430 neutrófilos, entonces hay neutropenia y hay trombocitopenia. Quiero que note usted algo que es un punto importante para diferenciarlo de otra neoplasia que se parece a la tricoleucemia, pero que tiene connotaciones sobre todo terapéuticas diferentes. En los casos de verdaderas tricoleucemias generalmente tenemos monocitopenia, muy pocos monocitos. Le voy a mostrar otros casos. Aquí, por ejemplo, otra vez tenemos un paciente que no tiene anemia, puede haber, tiene plaquetopenia, tiene neutropenia y tiene monocitopenia. Las células neoplásicas las vemos en esta zona o en esta zona, son linfocitos de pequeños a medianos, algunos más grandes. Veamos otro caso, este tampoco tiene anemia, después ya le mostraré otros que sí tienen. Plaquetopenia, los neutrófilos están en el límite inferior normal y volvemos a encontrar monocitopenia absoluta. Este es un dato importante, quiero insistir en este. Y quiero que note, por favor, que en este caso, por ejemplo, tenemos 4,230 linfocitos totales, en el anterior 4,250 no están muy elevados. Pueden estar elevados, pero en general no mucho. Ya después le mostraré otros casos. Vamos a ver la morfología. La morfología de estas células es muy interesante porque tienen un abundante citoplasma débilmente basófilo. Frecuentemente hay estas prolongaciones en la periferia, después le mostraré que según cómo se haga el frotis pueden o no ser muy notables. El núcleo frecuentemente tiene esta apariencia como de monocitos, de hecho durante mucho tiempo se pensó que eran células de estirpe monocítica. Cuando la enfermedad se describió se le llamaba retículoendoteliosis leucémica, pensando en las células retículoendoteliales, las así llamadas, que son de la línea macrofágica. Vea usted la periferia deshilachada de estas células, el núcleo más o menos irregular. A veces se pueden ver pequeños nucleolos, en general no son muy notables. Le voy a mostrar muchas fotos porque las fotografías que existen en la iconografía médica son más bien malas. Le voy a mostrar diferentes imágenes de esto. Fíjese en esta célula, vea la periferia irregular con estas prolongaciones, citoplasma abundante, basófilo, aquí apenas un pequeño nucleolito, quizá aquí, una cromatina no muy gruesa, no muy fina tampoco, y el núcleo irregular. Esta es muy característica, abundante citoplasma, débilmente basófilo, la periferia que usted puede ver como deshilachada, por eso se ha llamado leucemia de células peludas o tricoleucemia. Aquí pequeñitos, apenas notables nucleolos, el núcleo que a veces se llama monocitoide, no son monocitos. Fíjense en la forma del núcleo, pequeñito nucleolo, aquí también, aquí el núcleo es más oval, pero fíjense en la periferia. Después vamos a ver que hay otros tipos de neoplasias que morfológicamente se pueden parecer mucho, lo que antes se llamaba leucemia
de células peludas atípica, que ahora ya no le llamamos así porque en realidad es una enfermedad diferente, pero se puede parecer. El núcleo monocitoide, entre comillas, la periferia irregular. No todas las células tienen la misma cantidad de citoplasma, en algunas se ve menos, como en esta, pero note la irregularidad de la periferia. Aquí vemos dos tricoleucocitos con las mismas características que acabo de mencionar, y aquí lo que estamos viendo es una célula NK. Esta no es neoplásica. Estos gránulos tienen perforinas, granzimas, es una célula citotóxica natural. Pero aquí podemos comparar la cromatina, que es más fina en los tricoleucocitos, el citoplasma, sobre todo la periferia. Fíjese cómo aquí la periferia es más lisa y aquí es más irregular. Otras dos tricoleucocitos clásicos. Vea el núcleo, la forma del núcleo, la periferia, la abundancia de citoplasma. Pero no siempre son así. Fíjese, a veces puede haber un nucleolo un poco más evidente y después vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial con otra entidad. Repito, lo que antes se llamaba leucemia de células peludas atípica o variante. Vea la periferia, la abundancia de citoplasma. Aquí estamos viendo tres células que tienen un núcleo más oval, puede ser así también. Aquí le estamos viendo en contraste de fases. Vea usted los pelos de la célula, que en realidad son microvellosidades citoplásmicas. Otra imagen, estoy poniéndole imágenes de diferentes casos. Vemos otra vez el abundante citoplasma, la periferia irregular, el núcleo que aquí tiene esa pequeña indentación. A veces los núcleos se ven más irregulares, como en este caso, y a veces las prolongaciones periféricas no son tan obvias, porque en un momento vamos a ver que esas prolongaciones se forman por la retracción del citoplasma abundante que tienen estas células. Y el citoplasma abundante que se retrae y da origen a estas prolongaciones se ve en tres tipos de neoplasias que se originan en el vaso, porque esta es una neoplasia que se origina en el vaso. Otro caso de tricoleucemia, periferia, abundante citoplasma, núcleos más o menos irregulares, pero no siempre, a veces ovales, nucleolos que a veces están presentes, pequeños. Vea usted cómo en este caso las prolongaciones son menos notables. Todo depende de qué tan retraído esté el citoplasma. En un momento le voy a mostrar imágenes en vivo de estas células. Dice la gente, y es cierto, parecen como huevos fritos, como huevos estrellados, decimos en México, ¿verdad? Porque tiene el núcleo y muy abundante citoplasma. Pero fíjese, por ejemplo, en este caso, aquí, en que están más retraído el citoplasma, podemos ver más claramente las prolongaciones. De hecho, esto es un concentrado de leucocitos. Frecuentemente hacemos, como le he comentado a usted, un concentrado de leucocitos, porque estas células pueden ser escasas en la circulación. En general no son muy abundantes, sobre todo en la variante, que ya no consideramos tricoleucemia realmente, las células son más abundantes en general y ahí no hay monocitopenia. Vea usted otras variantes. El núcleo oval con un pequeño nucleolo. En la Organización Mundial de la Salud, en la nueva clasificación, dice, cuando hay nucleolo, estas son las variantes, no siempre. Usted puede tener una tricoleucemia clásica que puede mostrar pequeños nucleolos como esto. Y las otras tres imágenes que usted ve aquí es una variante muy rara que se llama variante con núcleo multilobular. Pero lo mismo el citoplasma abundante, débilmente basófilo, las prolongaciones más o menos claras dependiendo del grado de retracción citoplásmica, insisto. Aquí se ven muy bien las prolongaciones, una célula con núcleo oval, pequeño nucleolo, compare con un linfocito no neoplásico. Este también es un concentrado de leucocitos, por eso ve usted muchas plaquetas aquí. Otra imagen más, aquí las prolongaciones son muy claras, pero los núcleos son ovales, no siempre son irregulares, monocitoides. Otra más,
un linfocito citotóxico para comparación. Estas son las células neoplásicas. Y del lado derecho estamos viendo imágenes de tricoleucemia en contraste de fases. ¿Qué pasa cuando el citoplasma no se retrae? Pues sí, parece un huevo frito, el núcleo y el citoplasma más liso. Pero ¿qué pasa cuando el citoplasma se retrae? Entonces es cuando aparecen estas prolongaciones. En realidad es un artificio, las prolongaciones, pero se ven muy claramente aquí. Digamos que esto sería la imagen comparativa con lo que estamos viendo aquí en contraste de fases, y en este caso sería la imagen comparativa con lo que estamos viendo aquí también en contraste de fases. Bueno. Y fíjese en vivo una de estas células, la forma de huevo frito, sin retracción citoplásmica. Todas estas son mitocondrias, estas son plaquetas, y fíjese usted el movimiento celular. Sobre todo se ven así las células cuando están un poco dañadas y se dematizan, penetran en el citoplasma y se ven más claramente como huevos fritos, sin tantas prolongaciones. Pero vamos a otra imagen. Fíjese usted cómo se mueven estas células. Es una tricoleucemia bailarina. Fíjese cómo se mueven. Y fíjense en estas, en las que el citoplasma está más retraído y las prolongaciones se ven muy claramente. Estas filmaciones están aumentadas en velocidad digitalmente, porque los movimientos son mucho más lentos. Mire usted qué bien se ven aquí las prolongaciones, y en donde no hay prolongaciones se ve el citoplasma abundante. Estas son mitocondrias. Otra más. Yo creo que queda muy claro por qué se ha llamado esto leucemia de células peludas o tricoleucemia. Otra más con el citoplasma retraído, en donde se ven mucho mejor las prolongaciones. Desde luego, usted no necesita un microscopio de contraste de fases para diagnosticar esto. Se ve perfectamente bien en los frotis. Aquí muy retraído el citoplasma y las prolongaciones muy claras, que se forman y se deshacen. Bueno, pues aquí le estoy mostrando varias imágenes de tricoleucocitos. A veces, estas son las más características, las que tienen este núcleo irregular o este núcleo irregular, pero no siempre son así. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios para distinguir la tricoleucemia verdadera de la antes llamada variante, que ahora le llamamos linfoma difuso de la pulpa roja esplénico, no tricoleucemia. Fíjese, aquí se ven muy bien las prolongaciones. Y aquí usted puede ver distintas imágenes con más o menos prolongaciones, dependiendo de qué tanto se ha retraído el citoplasma. Aquí y aquí está más retraído, aquí y aquí está menos retraído, o no retraído de plano aquí. Los núcleos, las irregularidades de los núcleos se pueden ver, por ejemplo, en esta imagen también de contraste de fases, las prolongaciones muy claras. A veces en el corte, es un corte semifino, de un concentrado de estas células, y se pueden ver estas indentaciones en el núcleo, no en todas las células. Eso es lo que vemos como el núcleo monocitoide, como aquí, por ejemplo. ¿Cómo se hacía el diagnóstico en el pasado? Bueno, hay una técnica, que es la técnica de fosfatasa ácida resistente a ácido tartárico. Se hace una técnica de fosfatasa ácida que tiñe una enzima lisosomal y se le pone ácido tartárico. En la mayor parte de las células que tienen fosfatasa ácida, que son prácticamente todas, se inhibe, pero en los tricoleucocitos la tinción de fosfatasa ácida sigue siendo positiva. Es una técnica compleja. Existen ya anticuerpos que pueden detectar esta fosfatasa ácida resistente a tartrato. Pero en la práctica lo que tenemos que hacer es una mezcla de citofluorometría y marcar estas células además por inmunocitoquímica. Por ejemplo, aquí estamos viendo una típica tricoleucemia. Estos son los linfocitos B neoplásicos, los rojos, y ustedes pueden ver que son linfocitos B. Tienen CD20 porque están arriba de esta línea y tienen CD19 porque están a la derecha de esta línea. Tienen simultáneamente ambos marcadores. Generalmente el CD20 es muy intenso, a diferencia de la leucemia
linfocítica crónica con el que en algún tiempo se confundió. Si no hace usted una morfología fina, pues la puede confundir. A veces estas células tienen CD200, que vemos también en la leucemia linfocítica crónica. Pueden tener CD81, que también lo podemos ver en la leucemia linfocítica crónica. CD19, desde luego, CD19. Generalmente no tienen SAP70, están abajo de esta línea. Son monoclonales, por ejemplo, en este caso son monoclonales para cadenas kappa. Todas las vemos en este lado y casi siempre tienen esta proteína CD11C. Como está arriba de esta línea, tienen CD11C y CD19 simultáneamente. Pueden tener o no CD23. Este no nos permite distinguirlo de la leucemia linfocítica crónica, pero no tienen CD5. A veces tampoco tienen CD23. Le estoy mostrando un caso que sí tiene, porque las células neoplásicas se comportan de manera muy irregular. No tienen CD10, como los linfomas foliculares. No tienen CD38. No tienen CD5, como le había comentado usted. Veamos otro caso. Tienen CD19, no tienen CD5. En este caso hay CD19, no hay CD23, entonces es fácil distinguirla de una leucemia linfocítica crónica. Tienen CD11C, es un marcador interesante, pueden tener CD200. Otra vez CD20 y CD19 simultáneamente, que son marcadores B. Monoclonales en este caso para lambda, no tienen SAP70. Aquí estas poquitas pueden tener un poco de CD10. La morfología es muy característica y no da lugar a confusión. Pero mire, ahora le voy a mostrar por técnicas de inmunocitoquímica algunos anticuerpos que son muy importantes. Bueno, primero CD20, son linfocitos B y a veces estas tinciones permiten ver la apariencia peluda de estas células muy claramente. Un anticuerpo importante para distinguir estas células es el DBA44. Fíjese usted cómo son positivas a DBA44. CD11C, que ya lo habíamos visto, es importante, pero esto lo pueden tener otras neoplasias del vaso, que como después veremos. Muy importante, doctores, anexina. Anexina es una proteína que tiene estas células y no se encuentra en la variante de tricoleucemia, que ya no le decimos, como dije usted, tricoleucemia, no se encuentra en el linfoma de la zona marginal del vaso con linfocitos vellosos que se pueden confundir con estas células peludas, aunque son células más pequeñitas. Es muy importante que tengan anexina. Este es uno de los marcadores fundamentales de la verdadera tricoleucemia. Aquí la estamos viendo otra vez con la anexina. CD103 es otro marcador importante que no tienen otras neoplasias que morfológicamente se pueden parecer, neoplasias que también se originan en el vaso, CD103, y el otro es CD123. Estos marcadores no los tienen las neoplasias que pueden simular a la tricoleucemia. Otra vez le vuelvo a mostrar la morfología, células medianas a grandes con mucho citoplasma. Aquí se ven muy bien las prolongaciones. Por cierto, esta foto está pirateada, la va a encontrar usted en el internet. Gente que piratea las fotos y no da no da la explicación de que no es una fotografía de ellos, pero bueno, como la gente es muy mala para tomar imágenes hematológicas, pues se las tiene que robar. Bueno, y aquí un resumen. Tienen marcadores B, CD120, 103, anexina, DBA44. Junto con el 123, que no estoy mostrando aquí, son los marcadores más importantes de la tricoleucemia. En la segunda parte de la clase vamos a ver el diagnóstico diferencial y otros aspectos de esta enfermedad. Y muy importante, doctores, más del 90% de estas leucemias tienen una mutación en esta proteína que se llama BRAF, no voy a meter mucho en detalles, que hace que constitutivamente esté activada y que active constantemente a los factores de transcripción que llevan a la proliferación celular en ausencia de factores de crecimiento.
Esta mutación se puede reconocer por estudios de biología molecular o se puede reconocer también con anticuerpos anti esta proteína mutada. Y este es un punto muy importante. La presencia de mutación B600E en BRAF, que quiere decir que la valina en la posición 600 cambia por ácido glutámico en esta proteína. La presencia de nexina, de CD103 y de CD123. Como repito, en la siguiente clase vamos a ver imágenes de células que pueden confundirse con esta, pero que no tienen estos marcadores importantes.